En esta oportunidad vamos a analizar un poco más en profundidad lo que es el diagrama entidad-relación. Vamos a analizar los contenidos que tienen relación con el nivel conceptual de los datos, la conectividad y cardinalidad, lo que es la dependencia de existencia, entidades débiles, y el desarrollo de un diagrama entidad-relación. Antes de entrar en detalle, vamos a recordar que para poder construir un modelo de base de datos es necesario partir de la obtención y análisis de requisitos. Luego de esto nosotros podemos transformar esos requisitos en un diseño conceptual que luego pasará a ser un diseño lógico, luego un diseño físico, y con esto ya tendremos el esquema final que vamos a implementar en un determinado sistema de gestión de base de datos. Vuelvo a puntualizar nuevamente que hasta esta parte de aquí, hasta la construcción del diseño lógico, nosotros podemos trabajar con mucha libertad sin pensar en el sistema de gestión que vamos a utilizar para implementar la base de datos. Y luego, cuando ya tengamos el diseño lógico totalmente concebido, totalmente determinado, podemos generar el diseño físico. Es decir, pasar del modelo entidad-relación, que es esta parte, para pasar al modelo relacional, que es esta parte de acá. Entonces, entidad-relación, relacional. En esta parte justamente ya tenemos que especificar cuál es el sistema de gestión de base de datos que vamos a utilizar. Vamos a hacer la explicación con base en un problema. El problema determina crear el modelo conceptual y lógico de una base de datos para registrar las planillas telefónicas generadas mensualmente, asumiendo que existen muchos usuarios que pueden tener varios números telefónicos y que cada número telefónico genera mensualmente una planilla. Al momento del pago de la planilla se desea conocer el empleado que registra el pago, la fecha, hora, la forma de pago y el valor que paga. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay algunas frases, palabras señaladas con rojo, ¿verdad? En este caso tenemos planillas telefónicas, usuarios, números telefónicos, empleado, fecha, hora, forma de pago, valor. Eso quiere decir que esos elementos posiblemente se van a convertir en nuestras entidades, pueden ser atributos, y también aquí en este enunciado se están dando algunas reglas. Como por ejemplo, aquí dice que existen muchos usuarios que pueden tener varios números telefónicos, es decir, posiblemente haya una entidad usuario y una entidad número telefónico. Entonces, posiblemente se relacione de un usuario a varios números telefónicos. En este enunciado se están dando las pautas. Es como que a mí me contraten y me digan cómo funciona la organización. Entonces, obviamente cuando me contratan me van a decir, me van a expresar todas las reglas de cómo funciona la organización, y con eso yo voy a tomar esa realidad y voy a tratar de modelarla a través del modelo entidad-relación. Entonces, vamos a hacer uso de un programa que se llama Power Designer. El programa Power Designer, una vez que ustedes lo instalan, lo van a encontrar en inicio, carpeta CBase. Power Designer en este caso es la versión 16, y nosotros abrimos el programa que dice Power Designer, ¿verdad? Entonces, una vez abierto el programa, nosotros tenemos esta ventana que podemos desactivarla para que no aparezca, pero bueno, aparece esta ventana de
de manera inicial y ubicamos la opción Create Model, que significa crear modelo. Entonces, una vez que tenemos que hemos hecho eso, va a aparecer otra ventana. Acá hay varias opciones, porque resulta que este programa no solamente sirve para modelar base de datos, también podemos crear modelos orientados a objetos, modelos de datos lógicos, modelos libres, modelos de arquitectura empresarial, modelos XML, entre otros. Entonces nosotros vamos a trabajar el que dice Conceptual Data Model, por eso escogemos Conceptual Data Model, escogemos Conceptual Diagram o diagrama conceptual, y en la parte de acá nosotros ubicamos un nombre cualquiera, ¿no? En este caso voy a ubicarle modelo porque es algo genérico, ¿no? Pero si ustedes desean pueden ponerle modelo planilla, si van a trabajar con matriculación vehicular pueden ubicarle modelo matriculación. Entonces el asunto es libre, ¿no? Pueden utilizarle, pueden aplicarle cualquier nombre que ustedes crean conveniente. Entonces en esta parte de acá presionamos OK, y una vez que presionemos OK tenemos la hoja vacía. Esta parte de aquí en este recuadro rojo en realidad ya aparece cuando yo comienzo a dibujar las entidades. En este caso acá tenemos las barras de herramientas, y aquí tenemos una que se llama Conceptual Diagram, que es la que vamos a utilizar. Principalmente vamos a usar esta herramienta que está aquí, que significa Entity o entidad, que es la que yo al dar clic y posicionarme sobre la hoja y dar otro clic se va a dibujar cada cuadrito, ¿no? Entonces cada cuadrito representa una entidad. Ya ustedes saben que la entidad es un objeto concreto o abstracto que tiene características, ¿verdad? Yo en este caso puedo trazar 3, 4, 5, 6. Asimismo, como yo puedo trazarlas, puedo eliminarlas. Simplemente las señalo y le presiono la tecla suprimir y se van a eliminar. Entonces yo puedo trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, las que sean. Y yo puedo incluso moverlas. Si no me gusta la posición de esta, yo puedo tomarla, arrastrarla y ponerla en otro lugar. Bueno, entonces en este caso he trazado 4 entidades, y una vez que las trazo, yo puedo obviamente modificar cada una de esas entidades. Al darle doble clic me va a aparecer esta ventana que dice Entity Properties, donde yo podré nombrar la entidad. En este caso esta entidad la voy a nombrar planilla telefónica, obedeciendo a lo que estaba establecido en el enunciado. Entonces una vez que yo le modifico eso, puedo modificar otras cosas. Si solamente uno quiere modificar esa parte, modificamos eso y presionamos aceptar, ¿verdad? Y este nombre pasará a la parte de acá, a la parte donde dice Entity 1, va a ser planilla telefónica. Entonces, así como yo puedo presionar, yo puedo modificar, perdón, acá en general el nombre, yo también puedo modificar los atributos. Los atributos son las características, lo que describe a la entidad. Entonces en atributos yo he creído conveniente especificar lo que es el código de la planilla, fecha desde, o sea, desde cuándo es el corte, hasta cuándo es el corte, es decir, desde dónde hasta dónde te toman en cuenta el consumo, la fecha de pago, que es cuando pagas la planilla, la hora de pago, que es la hora que pagas la planilla, minutos consumidos. Si estamos hablando en este caso de una planilla telefónica, la idea es que tú consumes y te registran los minutos que consumes, por lo tanto hay un total de minutos consumidos, hay un valor del minuto, hay un total a pagar y hay una forma de pago, tal como lo estaba solicitando el enunciado. Entonces estos son los atributos, por eso dice atributes. Entonces estos son los atributos, y además de eso, de los atributos, yo tengo que especificar, aquí está el data type o el tipo de datos, que tiene que ver más o menos con el dominio, lo que yo les explicaba de los dominios. En este caso son los tipos de datos, ya me dice que tengo que especificarlo, entonces yo puedo establecer los tipos de datos de acuerdo a lo que yo considere que van a contener esos atributos en el futuro, ¿no? Entonces simplemente le damos un clic por aquí y va a aparecer esta ventana donde yo tengo algunos tipos de datos estándar.
tengo enteros, enteros cortos, enteros largos, byte, número decimal, flotante, flotante corto, flotante largo, money, serial, boolean, characters, variable character, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros especificaremos el tipo de datos apropiado para nuestro atributo. Así lo haremos con cada uno de los atributos hasta llegar al final. Entonces ahí, con cada cambio, nosotros escogemos el tipo de datos, escogemos la longitud, la precisión, en el caso de, por ejemplo, los decimales, y presionamos OK. Entonces eso lo hacemos con cada uno de los atributos. Una vez que tenemos ya los tipos de datos, como ustedes pueden ver, acá no teníamos nada, aquí decía undefine, pero acá ya tiene tipos de datos, ¿no? En este caso el primero le he dado entero, integer. Las fechas le he dado date. Acá dice time, o sea, de tiempo. Minutos consumidos integer. Valor ya le estoy dando number de 10-2, quiere decir que en este caso es de 10 enteros, 2 decimales, dependiendo del sistema de gestión. Porque hay sistemas de gestión de base de datos que ya eso es después, ¿verdad? Que van a decir en realidad 8 enteros y 2 decimales, es decir, 2 se le va a robar al 10, se le roba 2. Eso depende mucho del sistema de gestión de base de datos que vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces están los tipos de datos, pero además del tipo de datos, aquí viene el asunto de la clave primaria o la clave principal, que yo también les estaba explicando en la diapositiva anterior. La clave principal es el identificador. Toda entidad debe tener una clave principal. Entonces, para establecerla, yo me ubico en el primer atributo, que en este caso es código, el que yo considero que es la clave principal, y le doy un clic acá en la llavecita, que significa que es para establecer un identificador primario. Me aparece esta ventana y aquí me dice que si estoy seguro, etcétera, etcétera. Le digo que sí. Luego me aparece esta ventana, le marco la casilla primaria identifier y presiono aceptar, ¿no? Entonces ese es el procedimiento. Y otra cosa que ustedes tienen que tener muy clara es que a más de que el primero debe ser el identificador primario, por lo menos debemos tener, y esto es una regla en bases de datos, por lo menos otro atributo debe ser mandatorio o debe ser obligatorio. Esta M que ustedes pueden ver acá significa mandatorio u obligatorio. Es decir, que cuando yo inserte un registro después, cuando yo inserte un registro, significa que por lo menos el usuario debe especificar el código de la planilla, la fecha desde y la fecha hasta, y minutos consumidos, valor mínimo y total a pagar. O sea, cuando se genere la planilla por primera vez, automáticamente tiene que especificarse eso. Si no se especifica por lo menos eso, no se puede crear el registro. Entonces, estas son reglas que yo ya estoy especificando en la base de datos, ¿verdad? Entonces, cuando yo presione aceptar, voy a tener esto, lo que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Aquí todavía no aparecen las otras M, pero ya van a aparecer cuando yo le presione aceptar, ¿verdad? Entonces, mira, aquí están los tipos de datos, acá está el nombre de la entidad, acá está el primary identifier o identificador primario, y la M que significa mandatorio, ¿no? Pero faltan las otras M que, como ya les digo, cuando yo presiono aceptar, se van a ubicar en la parte de acá. Aquí, ya como ustedes pueden ver, aquí está MMM, que significa mandatorio o significa obligatorio. Entonces, por lo que ya les expliqué anteriormente. Entonces, así tienen que proceder con las otras entidades. En este caso, esta es planilla telefónica, y acá están ya terminadas. Tengo usuario, que tiene sus atributos son código, nombre y dirección, donde el código es la identificación primaria. Tengo teléfono, que es tel número, tel dirección, donde el número es la identificación primaria. Tengo empleado, donde tengo código, nombre y dirección, fecha de ingreso, donde el código es la identificación primaria. Como ustedes pueden ver, en cada una de las entidades estoy utilizando un prefijo. Un prefijo significa algo que va antes de. Entonces, el prefijo, en este caso de planilla, estoy ubicándole pla. En usuario, usu. En teléfono, tel. Y en empleado, em.
Eso lo hago porque dentro de un modelo no pueden haber dos atributos que se llamen igual. O sea, no es recomendable. Entonces, por lo tanto, estamos ubicando un atributo. Estamos ubicando un atributo, perdón, un prefijo a cada uno de los atributos para poder diferenciarlo. Ya que acá tengo un código, acá tengo otro código, acá tengo otro código, ¿verdad? Entonces la manera en la que yo estoy diferenciando es utilizando el prefijo. Prefijo de acá y prefijo de acá. Bueno, así como yo tengo que especificar las características o atributos de las entidades, también es necesario establecer las relaciones. Y como yo les anticipaba, un usuario tiene varios teléfonos y de un teléfono se pueden generar varias planillas. Y por otra parte, si yo quiero conocer quién cobra la planilla, acá está, ¿no? El empleado. Entonces, por eso, un empleado puede cobrar varias planillas. Y aquí está de uno a varios, ¿verdad? Uno a varios. Esta especie de tridente que está acá, o esta patita de gallina, como yo le digo a veces, esto significa varios y esto significa uno. Esto significa uno, esto significa varios, esto significa uno, esto significa varios. Entonces tengo tres relaciones claramente marcadas. Pero esas relaciones, o para establecer esas relaciones, tengo que utilizar otra herramienta, que ya no es la entidad, sino que es la que está al ladito, que se llama relationship. Esta relationship, para poder trazarla, yo tengo que escogerla, y acá me posiciono en cualquier parte de la entidad, por ejemplo aquí, doy un clic sostenido y arrastro hasta donde yo quiero relacionar, que sería la tabla teléfono. Entonces con eso automáticamente queda relacionado. Y así procedemos con las otras relaciones. Estas relaciones inicialmente tienen un nombre predefinido, que es relationship, subguión 1, 2, 3, 4, 5 o 10, ¿verdad? Entonces yo tengo que modificarla. Incluso también tengo que modificar su cardinalidad. La cardinalidad tiene que ver el nivel de obligatoriedad de cada una de las relaciones, que ya vamos a ir explicando. Entonces, para modificar una relación, yo le doy doble clic en la relación y me va a aparecer esta ventana. Entonces, lo primero que tengo que ubicarle es el nombre, que en este caso yo personalmente le ubico usu, que significa el prefijo de la primera de acá, uso su guión tel. O sea, la relación uso-tel. Eso se especifica en la pestaña general, y luego presiono aplicar o aceptar, como quieran, para poder plasmar el cambio. Otro aspecto importante es establecer la cardinalidad, es decir, las reglas de obligatoriedad. Entonces acá tenemos varios parámetros, ¿no? En este caso, al inicio, si usted se pudo dar cuenta, bolita, bolita, aquí hay una bolita y acá hay otra bolita, pero acá ya estoy estableciendo las reglas de obligatoriedad y ya no está, como usted puede ver, ya no está la bolita y la bolita, sino que acá está un palito y acá está un palito. Eso significa que ya he cambiado aquí, al marcar estos de aquí ya estoy cambiando. ¿Y por qué los cambio? Yo tengo que hacer la pregunta, o tengo que hacerme una pregunta lógica de una entidad hacia otra, para poder establecer esto de las reglas de obligatoriedad. Entonces yo tengo que decir, o tengo que plantearme la siguiente pregunta: ¿cuántos registros de teléfono voy a relacionar con un usuario? O sea, ¿cuántos teléfonos voy a relacionar con un usuario? Entonces yo digo que por lo menos 1 y como máximo n, obedeciendo a lo que me han establecido en el enunciado, donde un usuario puede tener varios números telefónicos, ¿verdad? Pero para que sea considerado un usuario debe tener por lo menos un número telefónico. Entonces por eso yo digo 1n. Ahora bien, asimismo yo digo, ¿cuántos usuarios se pueden relacionar con un número telefónico? Es decir, la pregunta al revés: ¿cuántos usuarios se pueden relacionar con un número telefónico? Y yo digo 1
como mínimo y 1 como máximo. O sea, un número telefónico solamente puede pertenecer a un usuario. Entonces, por eso acá queda 1, 1. Acá 1N, que es esta de acá, y acá queda 1, 1, que es esta de acá. Y presiono aceptar. Entonces, una vez que yo presiono aceptar, ya se va ubicando, ya cambia. De lo que era anteriormente bolita a bolita, ya acá tiene, en este caso, de acuerdo al análisis que yo realicé, ya tiene palito, palito. Entonces, acá tiene palito, bolita. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que se hizo en esta relación? ¿Cuántas planillas telefónicas se relacionan con un teléfono? Por lo menos 0 y como máximo 1. Como máximo muchos, perdón. ¿Por qué razón? Porque al inicio, cuando yo recién registro el teléfono, todavía no ha generado ninguna planilla. Entonces, el teléfono se registra sin planillas. Y al revés, ¿cuántos teléfonos relaciono con una planilla? Entonces, como mínimo 1 y como máximo 1. Eso quiere decir que una planilla debe especificársele un teléfono. O sea, si yo ubicaría aquí 0, 1, yo podría generar planillas sin especificar teléfono, y eso no está bien, porque la planilla corresponde al teléfono. En el caso de acá, un empleado, muchas o varias planillas, el análisis se hizo de la siguiente manera. Así mismo como acá, ¿cuántas planillas se relacionan con un empleado? Puede ser ninguna, porque puede que yo tenga empleados que no cobren, que se dediquen a otra cosa. Entonces puede ser como mínimo 0 o como máximo n. Pero ¿cuántos empleados relaciono con una planilla? Entonces, como yo necesito saber quién cobra, como mínimo 1 y como máximo 1. Es decir, es obligatorio que un empleado cobre la planilla telefónica. Entonces, una vez que yo he construido mi modelo, lo guardo en el lugar de mi preferencia. Voy al botón guardar, especifico dónde lo quiero guardar y lo guardo con un nombre, en este caso modelo, con la extensión CDM, que significa Conceptual Data Model. Entonces, eso ha sido todo lo correspondiente a diagramas de entidad-relación. En lo que tiene que ver con las entidades fuertes, las entidades débiles, bueno, a veces se utiliza, por ejemplo, cuando estoy hablando de, vamos a suponer, país, presidente, ¿no? Un país, un presidente. En este caso, tengo que establecer cuál es la entidad fuerte, que podría ser país, y la entidad débil, que podría ser presidente, ¿verdad? Entonces, país puede absorber a presidente, porque el presidente es temporal, pero el país es, digamos así, como que permanente. Entonces, eso corresponde a lo que son entidades débiles y entidades fuertes. Lo que se refiere a la dependencia de existencia, nosotros, bueno, en este modelo no lo tenemos, pero lo que corresponde a eso, vamos a suponer esta planilla telefónica. Si esa planilla telefónica tuviera un detalle, digamos por ejemplo que yo manejo lo que son llamadas nacionales, llamadas internacionales, llamadas locales, bueno, estoy estableciendo categorías y posiblemente por cada categoría va a haber minutos, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga una entidad detalle de planilla telefónica. Entonces ese detalle de planilla telefónica va a ser dependiente de la planilla telefónica. Entonces allí hay una dependencia. O por ejemplo, si yo estoy hablando de facturación de productos, en una factura van varios productos. En realidad yo tengo una factura que sería el encabezado y la factura de detalle, que sería el detalle. Entonces allí el detalle depende de el encabezado de la factura. Entonces eso es lo que tiene que ver con estos temas. Obviamente vamos a ir explicando de mejor manera esta situación con otros ejercicios para que ustedes puedan ir clarificando las ideas en torno a la modelación, utilizando en este caso un diagrama entidad-relación. Eso es todo y hasta la próxima.